Cuéntame más despacio. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, por ocuparse y preocuparse de lo que está pasando en mi patria, para los ecuatorianos de nuestra patria, que es realmente grave. No estaríamos aquí si no fuera grave, ¿no? Nosotros no somos irresponsables. La única razón de la actividad política es buscar el bien común, jamás defender intereses partidistas de grupos sobre ese bien común, pero el bien común es defender la verdad, ¿no? La legalidad. Y lo que pasó el 13 de abril en Ecuador fue realmente horroroso y creo que lo vamos a demostrar con contundencia. Por favor, empecemos con la presentación. Nuevamente, gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Patricio decía que una buena prensa es vital para la democracia. Una mala prensa puede ser mortal para esa democracia. La prensa es la guardiana de la verdad. Les pedimos que sean las guardianes de la verdad, los árbitros de la verdad. Todo el material que se va a ver aquí va a estar en la página web elmegafraude.com. Pueden verificar todo. Espero que esta intervención dure unos 40 minutos, 45 a lo máximo. Le voy a presentar los antecedentes como recordatorio, pero esto lo vamos a pasar sumamente rápido porque no es el objetivo de la presentación. Pero recuerden, por ejemplo, que nuestra ley prohíbe empresas offshore en los candidatos. Es evidente que Daniel Noboa está más que comprobado, tiene empresas offshore, por lo que, de acuerdo con el Código de la Democracia, tal vez los periodistas extranjeros no conocen esto. Aquí está el artículo, ponme de nuevo, por favor, cliquea. El artículo del Código de la Democracia, artículo 96, no podrán ser candidatos a elección popular, numeral 9, quienes tengan bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Esto fue fruto de una consulta popular en 2017 que se llamó el Pacto Ético para combatir la corrupción, porque todo el mundo habla de combatir la corrupción, la mayor corrupción pasa por los paraísos fiscales y nadie combate los paraísos fiscales. Bueno, Ecuador lo hizo, prohibió ser candidato a las personas que tienen bienes u operaciones en paraísos fiscales, pero todo el mundo hace caso omiso de esto. Y vamos a llegar a una conclusión importante, le dije que no me voy a quedar en esto, pero para que vean todo el contexto, la anomia, es decir, el desprecio por la normativa, lo cual es muy grave en una sociedad. Con un desprecio por la normativa no hay desarrollo, no hay seguridad jurídica, no hay confianza mutua. Y en Ecuador esa anomia ha ido a una etapa superior, que es la cultura de la trampa. No solo que se desprecia la normativa, sino que se aplaude al que la desprecia. Se aplaude al tramposo. Y así nunca superaremos su desarrollo ni tendremos verdadera democracia. Sigamos. Recuerden que descalificó ilegalmente, no hay separación de poderes, maneja las autoridades electorales. Utilizando las autoridades electorales, eliminó a su principal contendor de la tendencia, Jan Topic. Si Topic era candidato, no llegaba ni a la segunda vuelta. Recuerden que en el 2023 Topic no existiría. Daniel Noboa sin el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto, 8 de agosto, no me acuerdo, 9 de agosto me parece, del 2023, 9 días antes de la elección. Y ahí es que sube, no voy a llegar a la segunda vuelta, si no hubiéramos ganado una sola vuelta. Y recuerden que durante las elecciones la viuda Villavicencio denunció que la fiscal obligó a mentir, a echarnos la culpa a nosotros y que la fiscal es cómplice de Noboa, el beneficiario de ese asesinato. Ahora lo que hizo fue eliminar a Jan Topic, ¿no? Si no, no llegaba ni a segunda vuelta. Sigamos rapidito. Todo esto lo pueden ver, no vamos a perder tiempo en esto. Licencia que de acuerdo con la ley tenía obligación de pedir durante toda campaña electoral, no pidió. Se daba él mismo los permisos, comunicando con una carta del Consejo Nacional Electoral, cuando esos permisos, de acuerdo con la Constitución, se los tiene que otorgar la Asamblea Nacional. Sigamos. Obviamente quien lo tiene que reemplazar en el cargo, ¿no? Sigamos. Es la vicepresidenta electa, pero la vicepresidenta electa le metió preso al hijo, le metió preso al abogado del hijo, le quitó los derechos políticos utilizando a las autoridades electorales, acusándola de violencia de género, porque es tanta la locura que hay en estos momentos en Ecuador que una ley de violencia de género, que yo creo que tiene incluso sanciones desproporcionadas, pero los jueces que juzgan son los jueces electorales, no un juez civil, no un juez penal, jueces electorales. Y esos jueces electorales están en manos de Noboa. Con eso neutralizó a la vicepresidenta para no encargarle la presidencia cuando él mismo se otorgaba los permisos contra la ley y contra la Constitución. Porque no era un permiso esporádico, era toda la campaña electoral, sigamos. Le insisto, esto no es lo relevante, me voy a concentrar en el fraude, en los resultados imposibles, pero designó él mismo como vicepresidenta, todo esto es inconstitucional, a su jefa de despacho, creo que es jefe de gabinete, esta señora Cintia Yeliber, que nadie la conoce, y a ella le encargaba la presidencia. O sea, el país, mientras no hacía campaña, otorgándose el permiso, teníamos una presidenta que nadie conocía y que nadie había elegido. Sigamos, ¿no? Obviamente metió a todo el gabinete a hacer campaña con los colores de su partido en horas de oficina. Todo esto es prohibido, significa destitución, especulado, ¿no? Regalaban kits de alimentos, kits de medicina, hasta el contrabando de la aduana.
los camisas, los pantalones, los zapatos decomisados por contrabando, empezaron a regalar los días antes de la elección, sigamos. Y por no decir también los bonos, centenas de millones de dólares en bonos, daba plata, $400 a los jóvenes, la segunda parte tú después de las elecciones y vemos qué vas a hacer. Va a ser para un trabajo de ecología, pero no decía ni siquiera a qué. Regaló plata, compró el voto, ¿no? Compró los votos y algunos dicen que eso es lo que explica la derrota. Ya vamos a demostrar que no es verdad, pero en todo, la gente no vendió su voto. Pero lo que sí es escandaloso, en cualquier país esto debería estar prohibido. Está prohibido en Ecuador, pero no había autoridades que hagan respetar la ley porque estaban totalmente vendidas al candidato presidente Noboa. Esto es especulado, además, no pueden regalar plata, te doy esta plata y después vemos qué haces, ¿no? Y por último, decretó horas antes de las elecciones estado de excepción. Los ecuatorianos tuvimos que ir a las urnas sin garantías constitucionales, sin inviolabilidad de domicilio, sin inviolabilidad de comunicaciones, bajo un estado de terror. ¿Por qué estas cosas? Esto es importante, veamos. Porque algunos creen que democracia se limita a votar cada 4 años. Sigamos, por favor. No, la democracia tiene varios componentes y un componente sustancial. Lo dice la Carta Interamericana de la OEA. Pero no les quiero dar cátedra de ciencias políticas, tampoco soy especialista en esto y no estamos para esto. Pero se olvidan estas cosas. Hubo elecciones y hubo elecciones. No, las elecciones deben estar en un marco que se llama Estado de Derecho y se lo he subrayado, ¿no? El acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. El Estado de Derecho de Ecuador está destrozado. Desde el propio presidente hace lo que da la gana y no pasa absolutamente nada. Las víctimas son los victimarios, la pobre vicepresidenta, la cual no conozco, no es amiga, es nuestra adversaria política, es libertaria. Pero la han aplastado, le han hecho de todo, metieron preso a su hijo en una cárcel de alta seguridad, la boda de su hijo, la mandaron a una zona de guerra y luego la condenan a ella por violencia de género y le quitan los derechos políticos para evitar que acceda a la presidencia. No se puede tolerar esa anomia, no se puede tolerar esa cultura de trampa por el bien de todos. Eso no es democracia, porque se está rompiendo el Estado de Derecho. Y una segunda reflexión, la doble moral, cómo todo se ha ideologizado, la ética, la moral, los fraudes. Si los crímenes los comete mi amigo, no pasa nada. Si el otro se pasa a un pare o no respetó al peatón, hay que meterlo preso, azotarlo, crucificarlo, porque no es mi tendencia. Superemos eso. Las referencias del bien y el mal no pueden ser las ideologías, no pueden ser intereses, ¿no? Debe ser la moral, la ética. ¿Y por qué les digo esto? Si hubiera hecho la tercera parte de lo que hizo Noboa, ¿sabe qué hubiera hecho la oposición, los medios de comunicación? Hubieran llamado a todos los cascos azules de la ONU. Si la tercera parte de lo que ha hecho Noboa lo hubieran hecho en Venezuela, desconocerían las elecciones, como lo hicieron. Pero aquí no pasa nada. Basta, esto está destrozando al país. Por la destrucción del Estado de Derecho hemos perdido demasiado. En el 2018 también se destrozó el Estado de Derecho con una consulta popular inconstitucional, sin control constitucional como ordena la Constitución, y para inhabilitarme como candidato. Las leyes rigen para el futuro. Hicieron leyes que regían desde el 2008, ¿no? Prohibición de reelección, pero desde 10 años antes. Eso no existe. Pero ellos son los sabidos, los sapos. Y somos tan sabidos que llevamos 200 años en su desarrollo, queridos compañeros, compañeras, sobre todo ecuatorianos. Hay que superar esto. El Estado de Derecho está destrozado en Ecuador. Noboa lo destrozó y ahora como que si no pasa nada. No, ya pasó. Lo que pasó, pasó. Esto continúa. Y si pasó, no puede caer en impunidad, pero además continúa. Destrucción persistente del Estado de Derecho, un componente fundamental de la democracia. No son suficientes las elecciones. Sin esto no hay democracia. No se puede llamar democracia lo que hay en Ecuador. Sigamos. Pero nos vamos a basar en esto. Matemática, estadística, electoralmente, los resultados del 13 de abril, compañeros, son imposibles. Nos han llamado malos perdedores, amargados, locos. Ya estamos acostumbrados a esto. Pero si ustedes revisan nuestra trayectoria, somos los políticos más serios. 2021 perdimos, enseguida reconocimos la derrota. 2023 perdimos, ya tengo dudas si eran resultados reales, ¿no? Viendo esto. Pero creímos que perdimos, aceptamos enseguida la derrota. Esta vez sabíamos que era imposible esa diferencia. Sabíamos que los resultados no eran reales. Por eso no podemos aceptar la derrota. Sería irresponsable. No podemos aceptar esos resultados porque se ha estafado a la gente. Son imposibles y lo vamos a demostrar desde 3 puntos de vista. Matemática, estadística, estrictamente es matemática. Yo le llamo estadística a las encuestas y electoralmente, el análisis electoral. Para ver si es posible en el contexto ecuatoriano lo que vivimos, los resultados del 13 de abril. Vamos con las matemáticas. Vamos a pasar rápido para no quitarles tiempo, pero por lo menos hay media docena de estudios. Aquí le voy a citar 3. Este es Ecuador pasan cosas raras, sucesos sumamente raros e imposibles, del profesor Danilo Gortaire. No lo conozco. El profesor pero revisé su estudio, algo entiendo de esto y es correcto. Por ahí hay un pequeño error que él toma como para estimar las probabilidades iniciales, 50-50, el empate de la primera vuelta,
pero eso no altera los resultados, porque todas las encuestas de segunda vuelta nos daban o que ganaba Luisa o empate. Entonces, probabilidades iniciales de 50-50 de victoria, incluso era un escenario conservador. Entonces, son correctos sus cálculos. Hace 3 aproximaciones, binomial, binomial normalizada, normal estándar, son cosas técnicas. Lo importante es la conclusión y pueden revisar los matemáticos, pueden revisar esto. Pasa a la siguiente, por favor. Su conclusión es un suceso con probabilidad nula, es decir, un suceso imposible. Y pongan a revisar a quien quiera estos cálculos. Dicho sea de paso, por responsabilidad, quisimos contratar a un departamento de matemáticas de alguna universidad del Ecuador para que haga un estudio sobre resultados, si eran posibles, si eran verosímiles. Ninguna universidad nos aceptó por miedo. Por miedo. Profesores independientemente dijeron, sí, tienen toda razón, pero no quisieron hacer un informe oficial por el temor que le tienen al gobierno. Ser malo es rentable, que a mí me hacían de todo cuando era presidente, pese a todo el poder que tenía, porque sabíamos que éramos buenas personas, respetábamos el Estado de Derecho, los derechos humanos. El que no lo respeta es el que sale ganando, ¿no? Porque todo el mundo se muere de miedo y nadie reacciona. Entonces, primer estudio del profesor Danilo Gortaire, 3 aproximaciones, binomial, binomial normalizada y normal estándar, y todas llegan a la misma conclusión, probabilidad nula de los resultados del 13 de abril, suceso imposible. Sigamos. Hay otro profesor que tampoco conozco, un profesor retirado de la Politécnica, me dicen que es medio loco, estudió en Rusia, nos odia, ¿ya? Pero parece que odia a todo el mundo, ¿no? Se llama Rodolfo Bueno, que dice sucesos muy raros, en Ecuador pasan cosas raras, ¿no? Ahí muestra los incrementos de los votos. Novoa incrementó 1.300.000 votos, acá tengo 1.343.000 votos, Risa solo 172.000, es decir, por cada 8 votos que incrementaba Novoa, nosotros incrementábamos 1. Eso es imposible. Pero bueno, él lo prueba matemáticamente, sigamos. Miren la conclusión a la que llega, haciendo varios análisis. Es chistoso, es cómico, irónico. El valor de esta probabilidad es tan pequeño, de los resultados del 13 de abril, casi nula, que es mucho más probable que todos los burros del mundo vuelen antes de que 1 millón de electores voten por Novoa y casi nadie vote por Luisa, como pasó el 13 de abril del 2025. Esto lo dice, sigamos, el profesor Rodolfo Bueno, y pueden ver la firma. Con más razón es completamente improbable o casi imposible que se levante 1 millón a favor de Novoa y casi ni uno solo en favor de Luisa, tal como pasó en Ecuador. No se exagera. No estamos exagerando, señores periodistas. No estamos exagerando. Los resultados del 13 de abril son matemáticamente imposibles, ¿no? Sigamos. Y aquí vemos otro informe del profesor Francisco Rodríguez, venezolano, adversario de Maduro, adversario del socialismo del siglo XXI, asesor de la OEA, asesor electoral, es profesor de la Universidad de Denver, está radicado en Denver, ahí es el estudio, está en inglés, pero dice los resultados son altamente anómalos. La ventaja de 11.3 puntos de Novoa, altamente anómalo. Sigamos. ¿Ya? Y aquí saca el promedio, aquí saca en 32 elecciones de Latinoamérica, el porcentaje de votos que ha logrado el candidato ganador como participación de los votos en disputa de los candidatos que no pasaron. Me explico. Si 14 candidatos, los 16, no pasaron a segunda vuelta en Ecuador en la última elección, y esos candidatos tenían 1.200.000 votos, lo que dice esto es el candidato ganador obtuvo el 60%, 70, 80, qué sé yo. El promedio de América Latina es 55%. Ustedes pueden ver la cuarta barra, la más alta, es el 2011 Haití, cuando se llevó 97% de candidato ganador y fueron elecciones abiertamente fraudulentas. Novoa se lleva el 110%. ¿Cómo puede llevarse más que los votos en disputa de los candidatos que ya no participan? Por el aumento en participación y disminución de los votos, de los blancos, perdón. Pero se lleva el 110%. Y el que le sigue a Haití con 97%, 2011, elecciones fraudulentas, y el promedio es 55%. O sea, Novoa llega al doble del promedio. Eso estadísticamente es imposible. Sigamos, probabilidad cero. Y lo dice el profesor Rodríguez, elegantemente, pero lo dice. Las elecciones algunas veces producen sorpresas, pero esto es más que una sorpresa. Es un resultado que debía absolutamente de la experiencia regional. Entendieron cómo y por qué esto pasó. Es una tarea para todos quienes se preocupan del proceso democrático. Le está diciendo revisen, este es fraude. ¿Ok? Tampoco conocemos por si acaso al profesor Rodríguez. Bueno, hay otros 3 estudios más, no quiero cansarlos, pero matemáticamente los resultados del 13 de abril son imposibles. Veamos estadísticamente y me refiero a encuestas. Antes de las elecciones, usted lo sabe, todas las encuestas ponían como ganadora a Luisa, algunas con comodidad,
4 o 5 puntos arriba, había algunas que no van hasta 7. Y las encuestas más pesimistas, las del gobierno, nos ponían en empate técnico. ¿Ya? Durante la elección hubo 3 exit-polls, el del Codata, otra empresa que nunca recuerdo el nombre, y una digital de Omar Malú. Del Codata era 85.000, 86.000 casos, nos dio empate técnico. La otra empresa, 36.000 casos, puso arriba a Luisa con 3 puntos. Omar Malú puso arriba a Luisa con 4 o 5 puntos. Y resulta que perdimos con 11 puntos. Ah, no, es que las encuestas se equivocan. Las encuestas de ellos se equivocan. Nuestras encuestas en la primera vuelta no se equivocaron. Por eso cuando dijeron con el exit poll que había contratado a Novoa, que nos ganaba con 8 puntos y había ganado una sola vuelta, y el CNE, el Consejo Nacional Electoral, empezó a mostrar resultados de las provincias menos favorables para nosotros, para hacer creer que habíamos perdido largamente, que había ganado una sola vuelta Novoa. Enseguida le dijimos, no, no es así, hemos empatado, incluso ganado, y al final, pues, los resultados finales nos dieron la razón. Cuando abrieron incluso centenas de urnas y recuperamos miles de votos, ¿ok? Esto es importante. En la primera vuelta abrieron centenas de urnas y recuperamos miles de votos. Bueno, pero aquí lo más contundente es que hicimos encuestas después de la elección. O sea, una cosa es que el vulcanólogo se equivoque al decir qué volcán va a erupcionar antes de la erupción. Otra cosa es que se equivoque después que erupcionó el volcán. ¿Ya? Una cosa es que las encuestas se equivoquen cuando la gente no ha votado. Pero otra cosa es que le pregunten por quién votó y también se equivoquen. ¿Ya? Eso es más grave. Entonces, la primera encuesta, en verdad hay muchas encuestas, no solo nuestra. Nuestra directa, creo que hay unas 4 que hicimos. Aquí les voy a presentar 3 y una independiente de un profesor que tampoco no lo conozco en lo personal. ¿Ya? El trabajo de campo fue el 14 al 16 de abril, nivel nacional. Es digital esta encuesta, pero 1000 casos, margen de error, más o menos 3.1. Eso significa que puede ser 3 puntos más, 3 puntos menos. Normalmente se trabaja, aquí no lo dice, pero con 95% de confianza. O sea, incluso hay pequeña probabilidad que sea más, que salga el resultado de ese margen, ¿no? Bueno, 3.0, esta encuesta no se equivocó en la primera vuelta, es nuestra, de una empresa argentina, la profesora Sheila, no me acuerdo el apellido, pero no, acertó totalmente en la primera vuelta. Sigamos. Trabajamos nosotros con gente seria, entendemos de esto. Después de la elección, ¿no? Esto es 14 al 16 de abril, ¿ya? En votos totales, Luisa 51, Novoa 46. En votos válidos, Luisa 52.7, Novoa 47.3. Esto es contundente. Esto, porque incluso después de la elección hay lo que se llama el sesgo triunfalista, que se calcula que puede ir hasta 10 puntos. Ah, yo me embarco en el carro del ganador. Ganó Correa, digo que voté por Correa. Ganó Novoa, digo que voté por Novoa. O por Diego. Me están preguntando por quién votó. Chuta, ganó Novoa, digo que voté por Novoa. Pese a eso, la gente revela sus verdaderas preferencias y ratifican que Luisa ganó el domingo. Pero por último, tal vez no ganó, de acuerdo. Pero lo que excluye totalmente esto, pero lo excluye, probabilidad 0, es que haya sido 11.3 de diferencia a favor de Novoa. Eso es imposible por error que tenga esta encuesta, ¿ya? Pero hicimos otra encuesta adicional con otra empresa muy seria, que aquí voy a dar el nombre, pero porque esa sí la contratamos, tenemos el derecho a dar el nombre, aunque nos pidió que no lo demos porque ya lo llamaron a amenazar. Lo siento, es nuestro deber informar. Sigamos, por favor, se llama Estrategia y Negocio. Esta es la primera encuesta. 14 al 16 de abril la hicimos simultáneamente con la empresa argentina. Esta empresa ecuatoriana pero también muy seria, también acertó en la primera vuelta, ¿ya? Ponme, por favor, es que ya está, soy yo el que no moví acá en mi computadora, ¿ya? Esta es de 2029 casos, ¿no? Se hizo por aquí está la fecha, ¿no? Pero lo mismo más o menos, ¿no? Le hicimos simultáneamente, aquí está, lunes 14 y miércoles 16 de abril de 2025, ahí está la distribución muestral por provincia, el peso de cada provincia, más de 2.000 personas, digital también, pero las 24 provincias. ¿Qué nos dice esta encuesta? Ahí también ven el voto de la primera vuelta para que esté balanceado, porque si solo le preguntan a la gente que votó por Luisa en la primera vuelta, va a ganar, pues, ¿no? Va a ser los que votaron también en la segunda vuelta por ella, va a ganar. Ahí se ve que está balanceada la muestra. Las pequeñas desbalances se ajustan con factores de ponderación. No debe meter esta lámina porque confunde, pero esto es cuestiones técnicas. Esto es lo importante, el resultado final. Resultado, coincide con la empresa argentina, que ganó Luisa. Postelectoral, pregúntenle a cualquier especialista en esto es imposible, a no ser que haya habido fraude, porque por el efecto triunfalismo, incluso la ventaja fuera de Novoa fácilmente, debe ser 8 o 10 puntos y en verdad perdió, pero es el efecto triunfalismo. Aquí, pese a eso, gana Luisa, ¿no? 48.6 a 47.6.
se pone el margen de error. Y si ustedes ven, en la parte baja derecha, ¿ya? Resultados CNE 51.52 dice fuera del rango. O sea, ni siquiera con los márgenes de error, ¿ya? De 3 puntos y pico de la encuesta, de 2.18 el margen de error, leí la anterior, de 2.18, se llega a los resultados del CNE, es decir, es un resultado imposible, fuera de cualquier margen de error. Pero somos muy críticos. Hubo gente que dijo, sí, está balanceada la muestra, por eso les puse esa diapositiva. Pero puede ser que estas encuestas no son probabilísticas, son determinísticas, ¿no? Deterministas. Se inscribe la gente para votar. No hay elección aleatoria, nada al azar. Entonces puede ser que hay un sesgo. Puede ser que los que se inscribieron para votar por Luis es el voto duro. Y ese 44%, y 44% sí está muy balanceado ahí. Ese fue el empate en la primera vuelta. Pero un 44% de los duros, que los blandos se comportaron de diferentes maneras. Hicimos todos los ajustes. Hicimos una nueva encuesta, ¿no? Pásenme, por favor. Y se vuelven, encuesta 2, estrategia y negocios, se vuelven a ratificar los resultados. Esta vez 1.400 personas, 24 provincias, margen de error 2.65, y se ratifican los resultados, ¿no? Voto recuerdo segunda vuelta, incluso amplia ventaja de Luisa, 48% Luisa, Daniel Noboa 45% en votos totales. Pero lo que es, sin lugar a dudas, concluyente, es que los resultados del 13 de abril, de 11 puntos de ventaja para Noboa, son imposibles. Eso es trampa, ¿no? Pero incluso las encuestas nos dicen que ganamos. Pero son encuestas digitales y son encuestadores que trabajaron con ustedes, aunque aceptaron una primera vuelta. Bueno, felizmente, un grupo de empresarios ecuatorianos contrató a la empresa Farah, el nombre Begetti. Por si acaso, el señor Farah, creo que es Carlos Farah, no recuerdo, Jorge Farah, es el presidente de la Asociación Mundial de Consultores Políticos. O sea, no va a vender pues, su prestigio por ayudar a una corriente política. Además, no lo conocemos, no ha trabajado con nosotros. Nos llegó la encuesta, sí lo contactamos para verificar, pero no trabaja con nosotros el señor. La ficha técnica, ¿ya? Esta fue una encuesta del 6 al 9 de mayo, ya habían pasado 3 semanas de las elecciones, o sea, el efecto triunfalismo está todavía más colocado, porque al principio hablamos de fraude, ya después, cuando ven que el CNE no nos hace caso, etcétera, la gente dice, no, ya ganó Noboa. Entonces se ratifica el efecto triunfalismo, ¿no? Esta sí es probabilística, ¿no? Se elige al azar la gente, segmentada, etcétera. 2.400 casos, una encuesta muy grande. Normalmente las encuestas presidenciales nacionales son 1.200 casos, ¿no? En 38 cantones de las 23 provincias del país, solo faltó Galápagos. 2.400 casos personales, ¿ya? Más o menos 2% de error, nivel de confianza 95%, esto se lee. Si alguien sacó 48, puede ser 50, puede ser 46, con 95% de confianza. Todavía hay un 5% de probabilidad que sea más de 50 o menos de 46, ¿no? Pero ya es muy improbable, ¿ok? Lo que no puede ser es que sea 40 y 60, eso no va a poder ser. Eso ya está fuera de cualquier rango. Entonces, es una encuesta muy bien hecha de una persona de prestigio internacional, empresa argentina, y miren el resultado. Empate técnico. Daniel Noboa 46.6 y Luisa González 45.3 en votos totales. Esto significa que Luisa ganó y con comodidad, porque como les digo, aquí está el efecto triunfalismo. Pero lo que no queda duda, y pregúntenle al señor Farah, es que el resultado del 13 de abril es estadísticamente imposible. Lo están demostrando las encuestas presenciales postelectorales. Después que erupcionó el volcán. No me voy a equivocar qué volcán erupcionó, por el amor de Dios. ¿Ok? Entonces, es Farah Begetti, les pongo la empresa, que no la conozco, pero es de mucho prestigio, no la conozco personalmente, a los dueños, etc. De mucho prestigio, el presidente, el director Farah, el presidente de la Asociación Mundial de Consultores Políticos, que ratifica que el 13 de abril hubo un fraude. Ese resultado es imposible. Te lo hemos demostrado matemáticamente, estadísticamente, que el resultado es imposible. Veamos la parte electoral. No somos nuevos en esto, ustedes saben, no nos engañamos, ¿no? O sea, no es que nos hacemos ilusiones, tenemos los pies puestos sobre la tierra. Pero ¿qué pasó? Primera y segunda vuelta, total de votos. Noboa sube más de 1.300.000 votos, Luisa sube 172.000. Eso es imposible. Solo Leonidas Issa tenía 550.000 votos. Es que no todos se van con Luisa, sí, pero no todos se van a ir con Noboa. Me explico, ¿no? A nivel de porcentaje, Noboa sube de 44.2 a 55.6. Luisa prácticamente no sube, 44.3. Los que tenemos algo de experiencia en esto sabemos que es imposible. Por si acaso, no hay candidato del 2000
que en la segunda vuelta electoral no haya aumentado más de 1 millón de votos. Claro, la elección este año estuvo muy polarizada, o sea, no es válida ese referente, pero para darles una idea de que, por inútil que sea una campaña, sube votos. Y nuestra campaña fue muy buena. No es que los gestores de la paz, la dolarización, por cada error que nosotros cometíamos, nos va a cometer 3. Acuérdense, Campo Sachi, inundaciones de Esmeralda, los chats de Lavinia, tantas y tantas cosas que hizo, ¿no? Entonces, por ahí no van las cosas. Pero lo más inverosímil, lo que es electoralmente imposible, a no ser que haya caído un cataclismo, a no ser que hayan descubierto que Luisa González se pasea de noche volando una escoba, azota a su progenitora en su casa, qué sé yo, alguna monstruosidad. No sé que sea algo, un cataclismo político, esto no puede pasar. ¿A qué me refiero? Ponme la siguiente, por favor. Que en 15.927 mesas, 15.927 mesas, esto es casi el 40%, porque son 42.000 mesas a nivel nacional. En lugar de aumentar votos, disminuimos con respecto a la primera vuelta. Señoras, señores, esto no existe. Electoralmente es imposible. Por inútiles que sean. Hay mesas donde se ha perdido 116 votos. Es decir, si Luisa sacó, las mesas tienen unos 330 personas de padrón, que voten 300. Si Luisa sacó 150 en la primera vuelta, en la segunda vuelta redujo 116 y solo sacó 34 votitos, de 150 a 34, entre 300 personas. Esto es imposible. Pregúntenle a cualquiera con elemental conocimiento, con elemental experiencia política, conocimiento electoral, etc. No, esto tiene probabilidad cero. Que hayamos retrocedido de 1 a 116 votos en 15.927 mesas. Por ejemplo, en Pichincha retrocedemos en 2.772 mesas y perdemos en esa mesa casi 17.000 votos. En Guayas retrocedemos en 4.529 y perdemos casi 32.000, más de 32.000 votos. Esto no existe, a no ser que haya habido un cataclismo que no lo hubo. Alguien dirá, fueron los bonos. Eso es. Pedimos la información, por supuesto no nos han dado, pero logramos obtener al menos directamente de Manabí la información de los bonos por inundación, que se dieron, la siguiente por favor, en 31 sitios en Manabí, entre cantones, parroquias de Puerto Viejo, etc. Se repartieron, bueno, no saqué el total, pero a ver si unos 10.000 bonos, ¿no? Por un monto de millones de dólares. Por ahí está en Calceta, 1.083 bonos. ¿Ya? Y luego en la otra columna está el incremento de votos de Noboa. Si ustedes hacen un gráfico XY, es decir, beneficiarios versus incremento de votos de Noboa entre la primera y segunda vuelta, tienen este gráfico. No existe relación alguna. Si existiera, esto significa que no existe. Pero si existiera sería negativa. Es decir, donde más bonos dio, menos votos recibió, menos votos incrementó. No es la respuesta esa, es mentira, ¿no? De hecho, los bonos empezaron a darse el 20 de marzo, ya estaban incorporados en las estadísticas, en las encuestas, y no subían Noboa. Al final incluso había una tendencia a bajar, porque la gente veía que era pura demagogia. Eso de que fueron a votar los ancianos, todo eso es mentira, más participación hubo en el 2023, eso no puede explicar 1.200.000 votos. Entonces, ¿qué es lo que lo explica? El fraude fue en los votos, queridos compañeros. No es electrónico, hay muchas anomalías, muchas. Inconsistencia de acta, pero serán 200.000, 300.000 votos que nos robaron ahí. Pero lo central, el fraude central, está en los votos. ¿Por qué? Porque ya las actas nos vinieron con los resultados fraudulentos y por eso nuestro conteo electoral, y por eso el conteo de la OEA da lo mismo que el CNE, pero eso ya están adulteradas las actas, ya están con los totales fraudulentos. Después eso la OEA dice, no, ya no hemos visto ninguna anomalía. Claro que la vieron, ya les vamos a demostrar. Pero en todo caso es porque ellos ya recibieron las actas con los montos equivocados. Pero ¿por qué no se abren las urnas? Para ver si esos son los votos que están dentro de la caja, ¿no? Entonces empezamos a investigar, nos rebanamos los sesos, decíamos, sabíamos que el resultado era imposible. No somos nuevos en esto, se lo acabo de mostrar irrefutablemente, creo yo, matemáticamente, estadísticamente, electoralmente. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Entonces decían, prueben el fraude. ¿Cómo nos hicieron el fraude? ¿No? Y, perdón, quiero decirle antes de seguir, esto también es importante. Alguien dirá, sí, pero estos son puras análisis matemáticos, estadísticos. No es suficiente para cuestionar una elección. Aquí nuevamente hay una doble moral terrible. Sigue, por favor. La OEA, en el informe 20 de octubre de 2019 sobre las elecciones bolivianas, pon por favor la siguiente. Uno de los principales factores para decir que las elecciones eran fraudulentas y tenían que repetirse es que puso que en análisis estadístico realizado revela que la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable.
¿ya? Y que su proclamación se dio por un aumento masivo e inexplicable de los votos del MAS en el 5% final del cómputo. Entonces, aquí ponen como causal para anular o al menos revisar estas elecciones que el análisis estadístico realizado revela que la victoria en Primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable. Nosotros le acabamos de demostrar que es imposible, no estadísticamente improbable. Estadísticamente imposible. Pero en el caso ecuatoriano no se ha demostrado el fraude. Ahí están los indicios del fraude. Tienen que investigar. Son resultados anómalos por todos lados. No, pero como no está demostrado el fraude, están los indicios, está la fiebre, buscan la infección. No hemos encontrado infección, solo hay la fiebre. O sea, es una hipocresía total. Es imposible esto. O sea, si esto jamás nos hubieran pasado algo así a nosotros, ¿no? Solo con un estudio matemático hubieran revisado todas las elecciones. Acá tenemos media docena de estudios matemáticos, media docena de encuestas postelectorales, tenemos el análisis electoral y no quieren revisar, no quieren hacer una auditoría integral al proceso. ¿Y por qué además? Pues si no temen nada. Si no temen nada, ¿cuál es el problema? Todos salimos ganando, es sano para la democracia. Pero uno de los argumentos que dicen es, no, nosotros nos reímos con lo de, no, esto es estadística, las encuestas se equivocan. Bueno, con las estadísticas, en el 2009, ellos pidieron revisar las elecciones bolivianas. ¿Por qué no piden revisar las elecciones ecuatorianas? Bien, el gobierno firma acuerdo con la OEA para la auditoría integral de las elecciones. Si Novoa está tan seguro que ganó, y él sabe que no ganó, ¿por qué creen que no convoca constituyente? Si ganó con 11 puntos, yo fuera presidente, enseguida pues llamar a una constituyente, porque sé que se la voy a ganar. ¿Por qué creen que dieron marcha atrás? Porque saben que no ganaron. ¿Por qué no firman un convenio con la OEA para que haga una auditoría integral en las elecciones, como se hizo en Bolivia? Porque saben que no ganaron. ¿Okay? Pero es suficiente. Como lo está diciendo el informe de la OEA del 2019, están usando dos estándares diferentes. Ahora ya no es válido. En el 2019, sí, el análisis estadístico y la improbabilidad de los resultados sí era suficiente para hacer auditoría integral del proceso. O sea, solo con lo que tenemos ya debería haber una auditoría integral. Ese es el mensaje. Y no lo han hecho. Pero tenemos mucho más. ¿Cómo se hizo el fraude? Les decía, el fraude debe estar en las urnas. Y no sabíamos cómo hasta que vimos el propio informe de la OEA. Sigue, por favor, Patricio. Este es el informe preliminar de la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos, que dice en su parte pertinente, página 13, la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas debido a la simetría del diseño. Compañeros, no somos nuevos en esto, no somos muy responsables. Esto que quieren hacer pasar como un detalle irrelevante, si es irrelevante, ¿por qué lo pusieron en el informe? ¿Cuántos observadores de la OEA habrá? 100. Hay 42.000 mesas. Esto es lo que vieron y lo que no vieron. Pero además investiguen en OEA, investiguen a nivel mundial, en cualquier parte del mundo. ¿Cuándo ha habido una observación electoral así? Nunca. Métanse inteligencia artificial. Nosotros averiguamos directamente en OEA. ¿Ya? Nunca. Nunca. Porque algo elemental, que la tinta debe ser secado rápido para que no se dañen los votos. Pero es algo elemental, básico, ¿no? De primera vez en historia que hay una observación así. Y esto nos alertó. La cuestión está en la tinta. ¿Y qué hicimos enseguida entonces? Esto se transmitía de acuerdo con la OEA, ¿no? Le repito, la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas debido a la simetría del diseño. Este es un voto verdadero, ¿ya? Ustedes ven que en la segunda vuelta es simétrico, se dobla, la raya de un candidato queda sobre la raya del otro candidato, y lo que decía lo es, se transmitió la tinta, ¿ya? Entonces anularía el voto, pues no hay incremento de votos nulos, ya vamos a ver qué pasó. Le he puesto un círculo, el código QR, porque veremos más adelante que esto es importante, ¿ok? Código QR es para que coincida con la mesa. Es decir, este mismo código es el de la mesa, el de las actas. Entonces no puede haber diferentes códigos, votos con diferentes códigos, que el de las actas o el de las mesas sería fraudulento. Han cambiado los votos. ¿Ya? Ya están entendiendo por qué prohibieron tomar fotos de los votos, ¿no? Allá vamos. ¿Ok? Sigamos, por favor. Entonces, lo primero que hicimos fue ver qué había pedido pues, el CNE. Se había pedido tinta de secado lento que se puede transmitir. No, era todo lo contrario. Esferográficos, tinta de secado rápido. Y todos los bolígrafos deben tener las mismas características. Esto es compras públicas del CNE. ¿Ok? Y en la primera vuelta todos los bolígrafos fueron BIC, los BIC vulgares y silvestres, que son tinta de base aceitosa, oleaginosa, y de secado rápido, como toda tinta moderna. ¿Ya? Y averiguamos quién es el proveedor. El proveedor es Puente y Montesino, que encarta el 26 de octubre a Jennifer Montesino, representante de Mongar. Mongar es la empresa que arma los kits electorales.
tiene sus instalaciones cerca de la mitad del mundo, grandes galpones. Ahí entonces llegan los votos que imprime el Instituto Geográfico Militar, llegan las cajas de cartón, llegan los proveedores con las plumas, con las almohadillas, con las fundas plásticas, todos lo juntan para enviarlo a los diferentes recintos, código de QR de los votos con la mesa, con las actas, para que no haya cambiazos, ¿ok? Entonces eso hace Mongar, y ese es un error nuestro. Nosotros el día de la elección sí tuvimos el control electoral más grande de todo el país, casi un delegado por mesa, 42.000 delegados, pero cuando imprimen las papeletas nadie vigila. ¿Cómo sabemos que no hacen papeletas falsas, preparadas, especialmente, etcétera? Cuando arman los kits, nadie vigila. ¿Cómo sabemos que no cambian las papeletas? Ah, es que está el código de barra. ¿Y por qué creen que no permitieron tomar fotos? Sin foto se puede cambiar. La única forma de probar es abriendo la urna o con la foto. ¿Ok? Entonces, pero aquí está la garantía de Puente y Montesino. Todo es de la familia Montesino. A la empresa Mongar, también de la familia Montesino, la que arma los kits, garantizando, les leo, ¿no? Ingeniera Jennifer Montesino Garzón, representante legal de Mongar. Ahí escribe William Cadena, presidente de Corporación Puente y Montesino. Garantizo que nuestra empresa proveerá a la empresa Mongar S.A. todas las cantidades de los siguientes productos ofertados: material genérico, cinta adhesiva, almohadilla dactilar, cera dactilar, esferográficos color negro punta gruesa. Garantiza que los tiene en stock. Dicho sea de paso, los BIC normales se producen en Ecuador. Es imposible que haya falta de stock, porque se producen más. No hay ni siquiera que importarlos, se producen en Ecuador. Entonces, estamos claros, lo que pidió el CNE, tinta de secado rápido, una sola clase de bolígrafo, lo que ofreció Puente y Montesino, tenemos todo. Además, contactamos con el laboratorio tal vez más prestigioso de Europa de criminología, el Instituto Canario de Análisis Criminológico, con el doctor incluso Oscar Díaz, una eminencia a nivel mundial en tintas y documentología, ¿ya? Ahí está Oscar Francisco Díaz Santana, perito, ¿ya? Y le pedimos, mire, tenemos este problema. Ahí tienen ustedes una foto del instituto, está en las Canarias, es muy prestigioso, es de los dos más prestigiosos de Europa y de los más prestigiosos del mundo. Yo ya conocía la existencia de este instituto por el caso Soborno, ¿no? Recuerden que hubo un cuaderno donde Pamela Martínez, un avión, escribió que los sobornos que hemos recibido, quisimos hacerle un peritaje al cuaderno, nunca lo permitieron, nos dejaron en indefensión. Pero ya sabíamos de la existencia de este instituto, de un grafólogo colombiano, los pudimos contactar y se hizo un equipo de 4 científicos, 2 colombianos, 1 mexicano, experto en elecciones, y el laboratorio de 4 entes, el laboratorio canario, sobre todo con el doctor Oscar Francisco Díaz. El uno experto en tinta, documentología, el otro experto en escritura, el otro experto en fraude electorales, etc., ¿no? Y lo primero que hace el doctor Díaz y el instituto es pedirnos que le mandemos los bolígrafos. Y empezamos a pedir a nuestra militancia bolígrafos, y la primera inmensa sorpresa. Pero esto es insólito. Solo esto amerita una... Ya los resultados ameritaban una investigación a fondo. Pero si no era suficiente con esto, sin los resultados, hay que hacer un análisis a fondo. Resulta que hay 2 clases de bolígrafo. El BIC, con el que se votó en la primera vuelta, y en la segunda vuelta nos introdujeron una segunda clase de bolígrafo, que lo tengo aquí en mis manos, me mandaron de España, donde también retrocedimos en votos, que se llama Increíble, que además lo importa Comercial Regalado, que no es proveedor del Estado, ¿no? ¿Y qué nos dice? Esto es gravísimo. ¿Por qué hay 2 clases de bolígrafo? Es que se acabó el stock. Primero, lo garantizaban que había en stock. Segundo, las BIC se producen nacionalmente. Tercero, como veremos, esta tinta es diferente. No es la que pidió el CNE. Entonces, esto es especulado. Por lo menos especulado. Miren lo que les voy a demostrar aquí. No sé si me están viendo. ¿Me están viendo la hojita? ¿Me están viendo la hoja? Sí, ¿no? ¿Ya? Voy a rayarla y voy a doblarla, como se dobla un voto. ¿Ok? Ustedes verán que se pasa de un lado al otro. ¿Ok? Esto sin preparar nada. Imagínense un papel preparado, va a pasar mucho más fuertemente la tinta. Entonces, se descubre, se fue la imagen, no sé si se me fue a mí o a todos, la imagen de la presentación, Patricio, ¿ya? Se descubre que hay 2 clases de bolígrafos. Esto no existe, nunca ha pasado. Solo esto merita ya que la prensa denuncie titular. Imagínense esto. Si yo ganaba, había cuestionamiento a mi victoria y descubrían que habían 2 esferos en lugar de 1, 2 clases de esferos. 2 esferos con punta diferente.
La pregunta a su izquierda, la más fina, es el esfero increíble, este de aquí, ¿ya? Increíble, miren, punta fina, ¿ya? Y el otro es el Vulgar Vic. No le he conseguido el clásico, pero sí tengo los no clásicos, ¿ya? Que punta más gruesa, ¿ok? Pero ¿cuál es la sorpresa? Cuando analizan la tinta, el laboratorio, por favor la siguiente, se descubre, aquí está, es un informe de 61 páginas, en su punto 6, punto 3, punto 4, en muchas partes refiere a lo mismo, solo para economía de tiempo solo he pasado esta parte, pero el informe está colgado en una página web, lo pueden ver. Dice, características físico-químicas de las tintas marcadas CNE, ¿no? Tiene el logotipo CNE, son dos, Bic y Increíble. Bolígrafo con la marca Increíble. Estas tintas se caracterizan porque tienen una base acuosa, no es oleaginosa, la tinta moderna, es de base de agua, que favorece la transferencia, Estas son las tintas que usaban en la Edad Media, que usan los niños para jugar, o los magos para hacer sus trucos, porque son de secado lento, fáciles de borrar y transmisibles. Pero aquí está, ¿qué más evidencia quiere? ¿No? Entonces, ya vamos a ser abogado del diablo, pero en todo caso, frente al argumento de que se nos acabaron las Bic, si pusieron estas en lugar de las Bic, que en principio es tinta de menor calidad porque se borra, eso es peculado. Por lo menos aquí hay peculado y presentaremos la respectiva demanda penal. Y por medio de esa demanda pediremos inspección de los bolígrafos, papeletas, etc. Ojalá nos apoye toda la prensa honesta del país y del mundo para descubrir la verdad. Pero ya, miren, los resultados imposibles y ahora dos clases de bolígrafo. Con tinta, el uno, hecha en la India, esta tinta hecha en la India, de secado lento, borrable y transmisible. Ah, Correa, pero sí, entonces al doblar queda de lado y se anula. No, porque si se prepara adecuadamente la papeleta, y eso es lo que no ha entendido la gente, ¿ya? Si se pone un reactivo de un lado donde se marcó, con el tiempo se borra la tinta, se llama reductor. Los técnicos le llaman reductores. Por ejemplo, el metabisulfito sódico, al doblar pasa la marca de un lado al otro y queda en los dos lados. Pero con el tiempo se borra del lado original. Y no lo digo yo, compañeros, lo dice el instituto. Sigamos. ¿Ya? Y no se ha podido todavía hacer el experimento porque nos falta un reactivo, pero ya nos va a llegar. Pero aquí dice, cara de origen, ¿no? A ver, déjame leer acá para... Contenido químico diferente en cada cara. Está describiendo cómo se puede hacer el fraude de laboratorio, página 39, ¿no? Es por ello que la diferencia que deben tener ambas caras del papel se corresponde con la siguiente. 1. Contenido químico diferente en cada cara. Cara de origen, donde desaparece la tinta, impregnada con reductor. Reductor es un reactivo que hace invisible la tinta. Esta tinta acuosa, la tinta oleaginosa no la puede hacer invisible. Por ejemplo, metabisulfito sódico. Este reactivo no lo teníamos, ya va a llegar y se va a poder reproducir esto. ¿Ok? La cara de transferencia, donde permanece la marca, no contiene reductor. Diferencias físicas, absorción y fijación. Cara de origen, superficie más lisa o satinada. Esta es superficie lisa. Al menos no es tan porosa. ¿Ya? Y miren que se pasó la tinta. Imagínense, en superficie lisa o satinada se pasa más fácilmente, se marca como original los dos lados, y de la cara de transferencia, superficie más porosa o fibrosa, esta clase de papel, ¿ya? Y se marca muy fuertemente la tinta. ¿Qué nos dice en su página 57? ¿Ya? Lastimosamente utiliza términos técnicos, pero cristal violeta es la tinta acuosa del bolígrafo Increíble. Usted puede leer el informe completo. Dice, el mecanismo de carácter hipotético plausible, hipótesis plausible, hasta que se deban analizar las papeletas originales de las votaciones, es la reducción e invisibilización inducida por el papel tratado. O sea, está la tinta acuosa, borrable, de secado lento, transmisible, y si hay preparación del papel, puede desaparecer de la original y solo quedar en el segundo lado. ¿Y cómo? Primero, llega una cara del papel que contiene un reductor, por ejemplo, metabisulfito sódico impregnado solo en una cara. Segundo, el reductor actúa localmente transformando el cristal violeta en la tinta en su forma reducida, es decir, incolora, invisible. Tercero, en la otra cara, que no contiene metabisulfito y donde la tinta se ha transferido previamente por contacto, no se reduce, no desaparece y por lo tanto permanece visible. Se lo dice el Instituto Canario de Análisis Criminológico, por el amor de Dios. Tenemos bolígrafos de tinta acuosa, transmisible, borrable.
le está diciendo que si los votos estaban preparados, se podía pasar de un lado al otro el voto. Se lo está diciendo el instituto, no Rafael Correa. O sea, no es loco Correa, no, deben estar locos todos los científicos del Instituto Canario de Análisis Criminológico. Entendamos lo que estamos hablando. Podemos estar enfrentando un fraude de vanguardia, que si no lo corregimos, nos puede seguir robando la democracia, porque quién sabe que lo mismo lo hicieron en 2021 contra Lazo, 2023 contra Novoa. En la segunda vuelta se puede hacer esto porque solo hay 2 candidatos finalistas y la papeleta es simétrica. Esto no se puede hacer en la primera vuelta, no se puede hacer con asambleístas, solo se puede hacer en la segunda vuelta. Este tipo de fraude explica todo concuerda, todo calza. Sigue, por favor. ¿Ya? Las conclusiones finales del estudio, ¿no? Las conclusiones finales. Página 59-61. A juicio de este perito, el profesor Oscar Díaz, una eminencia a nivel mundial, pueden ver su currículum, tiene como 30 páginas, y de acuerdo con los datos obtenidos concretamente mediante el estudio documentoscópico y la marcha analítica, usando técnicas instrumentales de microscopía, espectroscopía y cromatografía, se puede afirmar lo siguiente. ¿Ya? Única, evidencia que se ha utilizado una tinta altamente transferible que puede marcar la casilla de ambos candidatos, lo que puede vulnerar el proceso electoral de recuento. Todo ello favorecido por el diseño de papeletas de votación simétricas, no descartando fraude por borrado espontáneo de una de las tintas de los candidatos hasta que puedan ser analizadas los originales de las papeletas de votación. Te dice, hay que analizar los originales, porque si eso está preparado, es evidente que hubo fraude. Los indicios son gravísimos. Ya tenemos la tinta que se transfiere, pero necesitamos el papel que puede de un lado hacer desaparecer la tinta y solo hacerla caer del otro lado. Esos papeles son los votos y no nos dejaron abrir las urnas. Esta clase de fraude permite explicar todo. Sigamos, por favor. Todo calza. Primero, ¿por qué prohibieron los celulares y tomar fotos a los votos? ¿No? Porque yo creía al principio que era porque la tinta es fotosensible, que sí es fotosensible, es sensible a la luz. Porque con una foto de alta resolución se pueden ver los pigmentos. De un lado sí, el biosulfito, y del otro lado no. Con alta resolución se podría ver. Pero ya lo entendí mejor. Porque no teníamos papeleta original, teníamos un facsímil que no tenía código QR. Las papeletas originales sí tienen QR. Entonces, si hubo el cambiazo, si por ejemplo las papeletas correctas salieron del Instituto de Gráfico Militar y se cambiaron por papeletas preparadas, no tiene que ser el 100%, cuidado, 20%, 30%, y no tiene que ser en todas las mesas. Lo hicieron muy bien, seleccionaron las mesas. Hay que ver dónde enviaron estos bolígrafos especiales y ahí enviaron los votos, ¿ya? Entonces, es donde se retrocede, sobre todo en votos, donde hicieron esto. Pero se pudo cambiar entonces en Mongar cuando se armaba, o vinieron ya las papeletas preparadas así, del Instituto Geográfico Militar, con código QR y todo eso, o más probable, por eso prohibieron las fotos, es que el cambio se hizo cuando se armaban los kits, se metieron papeletas fraudulentas con esta preparación química para que con esta tinta transferible pase de A a B, pero se borre en A y solo quede en B. Y por eso prohibieron los celulares, porque ya el código QR no iba a coincidir con el de la mesa, ¿no? Esto explica, sigamos, el descubrimiento pues, de la OEA, porque el secado de tinta toma un tiempo. La desaparición de la tinta del lado original toma un tiempo. Los que votaron al final, tal vez no tuvo tiempo de desaparecer la tinta del lado A y se marcaron las 2 papeletas y ahí es donde se anula el voto. ¿Ok? O tal vez pudo fallar el proceso porque había más humedad, qué sé yo. Entonces, lo que descubre la OEA es donde el proceso no se les completó. También calza perfectamente. Esto explica que se les pasó la mano, ¿no? Porque era un voto más para Novoa, un voto menos para Luisa, y nos dejan casi en el 44% de la primera vuelta. Sigue, por favor, Patricio. Y nos sacan 11 puntos de ventaja, lo cual es electoralmente imposible. Y sobre todo esto explica, como con este método era un voto menos para Luisa, un voto más para Novoa, ¿por qué nos hacen retroceder el siguiente, por favor? En casi 16.000 mesas, lo cual es un imposible electoral. Entendamos que todo calza. La hipótesis es tremendamente plausible. Y la manera, si estamos hablando de tontería, la manera de mostrarlo, abriendo las urnas. ¿Pero qué pasó? Siguiente, por favor. Aquí están todos los reclamos que presentamos, con los mismos argumentos, inconsistencia de actas, los mismos artículos legales, los mismos procedimientos que en la primera vuelta. En la primera vuelta nos abrieron centenas de urnas, ¿sí? Sí, hicimos reconteo, centenas de urnas, y recuperamos miles de votos.
En esta segunda vuelta, todo fue negado. Dejaron absolutamente en indefensión y no abrieron una sola urna. Recuerdo usted en el 2017, cuando vencimos a Lazo y Lazo dijo que había fraude. Yo era presidente de la República, ya me pasé el tiempo que le había dicho, y presidente del partido político, y yo mismo pedí que se abran las urnas. Se abrieron 3.000 urnas en el Coliseo Rumiñahui, segunda vuelta. ¿Ya? Se contaron cerca de 1.500.000 votos, frente a cámaras de televisión, frente a millones de espectadores, y aumentamos la ventaja porque sabíamos que Lazo mentía. Si nosotros mentimos, ¿por qué no abren las urnas? Todo esto se dilucida, se resuelve abriendo las urnas y revisando los votos. Y no lo quieren hacer porque saben que los descubrimos, saben que hicieron fraude y saben que perdieron las elecciones. Siguiente, por favor. En realidad, no permitieron abrir ni una sola urna, ni revisar ni una sola papeleta. Y a eso le llaman democracia. Dejaron totalmente indefensión. Hay gente que dice que hay que voltear la página y ver adelante. Ver adelante. Se robaron el país. Entendamos que esto es fundamental, la verdad, la honestidad, la ética, el Estado de Derecho, una sola moral. Son batallas que valen pelearse. Nosotros iremos peleando por la verdad. El 13 de abril hubo un mega fraude. Noboa es un presidente ilegítimo y la presidenta electa se llama Luisa González Alcíbar. Muchísimas gracias a todas y todos. Y toda esta información con todas las fuentes la pueden revisar en www.elmegafraude.com. Un inmenso abrazo. Muchísimas gracias, presidente. Un abrazo para todos quienes han asistido. Vamos a proceder en este momento a sistematizar todas las preguntas que hemos recibido hasta las 11:44. 122 preguntas, 250 comunicadores, periodistas de diferentes partes del Ecuador, así como a nivel internacional. Presidente, las preguntas se resumen básicamente en dos frentes. El primero, la pregunta es, ¿se reforzará la denuncia de fraude con acciones penales, recursos internacionales y qué resultado espera de ello? Luego de su respuesta, tengo una que agrupa la segunda parte. Sí lo haremos, no esperamos ningún resultado. Se proclamó lo más rápidamente posible a Noboa candidato. Nos negaron todos los recursos, todo, en la parte ejecutiva, en la parte administrativa, Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. A nivel internacional podemos ganar, pero a lo sumo será una sanción moral. A nivel penal se puede ganar. Podemos demostrar el fraude. Pero están proclamados resultados. Claro, sería una hecatombe política y no lo van a permitir. Pero vamos a presentar la denuncia penal, ya está lista. De hecho, ya tengo que averiguar por qué no se ha presentado. Seguramente en las próximas horas o entre hoy y mañana se presentará. ¿Ya? Y estamos agotando todas las instancias nacionales para ir a las instancias internacionales y dejar muy claro que el 13 de abril del 2025 en Ecuador lo que hubo es un mega fraude. Y que sin necesidad de ese mega fraude, eso quiero dejar muy claro. Suponte que todo haya sido bien el 13 de abril. Ya todos los antecedentes descalifican las elecciones ecuatorianas. Noboa nunca debió ser candidato, debió ser juzgado penalmente por utilizar recursos públicos peculados para su campaña. Pero como es la derecha contra Correa, no hay problema. Si nosotros hubiéramos hecho la décima parte de esto, te insisto, ya hubiesen llamado a los cascos azules o ya estaríamos en la Corte Penal Internacional. El segundo tema que prevalece en casi todas las preguntas es, presidente, ¿qué opina usted sobre la ausencia de respaldo internacional en la posesión del presidente Noboa? Yo estoy en Bélica. Yo puedo percibir un poco las cosas desde lejos, fuera de tanto ruido, tanto caos nacional. Y Noboa es tomado aquí como un payaso, pero un payaso completo, como un niño rico caprichoso, ¿ya? Que convirtió a Ecuador en su hacienda bananera. Entonces nadie lo toma en serio. Mira que Pedro Sánchez no lo recibió finalmente en España. Macron no sé por qué lo ha recibido, porque ni ha de saber quién es, ¿ya? Pero a la cumbre iberoamericana no le fue nadie, pues solo fue el rey de España, que es el que lo organiza. A esta posesión, ¿ya? Fueron los dos países vecinos, Boluarte, que es una vergüenza, mejor es que no vaya, porque tiene 6% esa criminal, y Petro, que había desconocido resultados, ¿no? Pero seguramente evaluó por el bien de Colombia que era mejor asistir, y nadie más. A mi última posición en 2013 fueron 11 presidentes, 11, y 4 vicepresidentes, 15. En la primera posición fueron 10 presidentes y 7 vicepresidentes, 17. Este señor le van 2, porque es el hazmerreír mundial, o sea, el prestigio del país está destrozado. Y además, pues lo que ha hecho, ¿no? Él se vanagloria, ¿no? Qué macho que es. Invadir una embajada. No existe presidente en la historia mundial de eso. No existe. Secuestrar a un refugiado político, lo tiene enterrado en vida, en una cárcel de alta seguridad. Supongan todos ustedes que Jorge Glass es un corrupto. ¿Acaso es un corrupto violento, peligroso? ¿Por qué lo tiene en una cárcel de alta seguridad? Eso es puro ensañamiento, pura venganza política.
pura tortura psicológica, lo tienen enterrado en vida. Entonces, ¿tú crees que alguien va a respetar a un payaso así? Saben de los abusos que cometió durante la campaña, pero como no les interesa que nosotros ganemos, no van más allá. Lo desprecian, pero tampoco dicen anúlense las elecciones, ¿ya? Pero te puedo decir que Noboa a nivel internacional su imagen es pésima, lamentablemente también es pésima la imagen del país. Aquí tú ves las noticias, solo Ecuador, malas noticias y ejemplo como todo lo malo. Pero su presidente también es tomado como un payaso. Finalmente, presidente, consultan también qué tipo de mensaje de esperanza podría enviar a la mitad del país que se siente traicionado. Hay que seguir luchando, ¿no? Pero no nos engañemos, ¿no? Hay un problema muy grave en la sociedad ecuatoriana porque es innegable, le ganamos el 13 de abril, pero es innegable que tiene apoyo Noboa. Y es un gobierno que nos tiene en crisis económica. Y no tiene a quién echarle la culpa, porque la crisis económica es 2024. ¿Ya? No es 2023, no es 2024. ¿No? Con todos los factores a favor. Apoyo del Fondo Monetario Internacional, precios razonables del petróleo, todo. Es su mala política económica. Nos tiene en crisis de seguridad. Tenemos el inicio de año más violento de la historia. Si sigue esta tendencia, acabaremos con cerca de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, con cerca de 10.000 muertes, ¿ya? ¿No? Anuales. Yo dejé el país con 900. El récord era de Lazo en 2023 con 7.000. Si sigue esta tendencia, este tipo tendrá récord con 10.000. Un récord triste récord. Nos tienen crisis energética. Gracias a Dios, San Pedro es ecuatoriano y empezó a llover. Pero si no, tendríamos todavía cortes de luz. A la gente parece, cierta gente le parece que le gustan los cortes de luz 12, 14 horas. Nos tienen crisis constitucional. Destrozó el Estado de Derecho, destituyó a su vicepresidenta, nombró a Deo vicepresidente. Un desastre, todo un desastre. Quiere a la brava imponerse ante la Asamblea. Mira también cómo se comportan su cómplices, ¿no? En la Asamblea, sin dar la palabra, imponiéndote comisiones. Toda la salvaje, ¿no? Toda la salvaje. Nosotros tuvimos mayoría absoluta en el 2013, 100 de 137 asambleístas. ¿Y cuándo se le prohibió la palabra a alguien? ¿Cuándo se le impidió estar en una comisión que quisiera? Es terrible. Nos tienen crisis moral. Todos los escándalos que le ha tapado la fiscal, que ya se fue. Pero ese es otro escándalo moral, ¿no? Resulta que desde diciembre de 2023 había perdido el beneplácito como embajadora de Diana Salazar en Argentina. En enero 29 del 2024 le habían dado el beneplácito y pasó 14, 15 meses esta señora investigando a Noboa supuestamente al gobierno, pero siendo casi empleada del gobierno. Incluso de intereses impresionantes. Ahí hay asociación ilícita, hay muchísimos delitos y no pasa nada. No tiene una crisis moral. Acuérdate que Petronovoa no se investigó, todo se archiva. Acuérdate el intento de Campo Sacha, Olón, todos son sus negocios, el ordeño. No tienen crisis de servicios públicos. No hay medicina. Mientras regalaba centenas de millones en bonos, tienen que pagar un crédito de 10 millones del BID para arreglar las escuelas que se les caen en pedazos. No hay para las vacunas contra la tosferina, ¿no? El registro civil pasó de ser el mejor del mundo a ser un desastre. Y pese a toda esa crisis, el tipo tiene bastante apoyo, no hay que negar eso. ¿Qué nos pasa como ecuatorianos? ¿Qué ha pasado con la cultura política? ¿Qué nos han hecho? ¿El odio supera la razón? Porque no me digan que los han engañado. Es odio. Ah, no, es que solo tiene 1 año y medio. Y 1 año y medio no es suficiente. Ven en mi año y medio cuánto yo hice, todas las promesas que cumplí. Esto incumplió todo. Ofreció no subir impuestos, subió el IVA. No, incumplió todo. ¿Qué esperan? Entonces, sí preocupa, ¿no? Sí preocupa el retroceso del país, la degradación de la cultura política, esta anomia que te digo se ha generalizado por el mal ejemplo de las propias cabezas del presidente de la República. La anomia, ¿no? La anomia es un concepto sociológico que significa desprecio por las leyes, por las normativas, por la normativa formal e informal, normas de jure y normas éticas, morales, etcétera, ¿no? Entonces, pero no solo se ha llegado a la anomia, se ha llegado a un estado superior de la anomia, que yo le llamo la cultura de la trampa, aplaudir al tramposo. Qué sapo que no venció a los correístas. Mira, qué bien que eliminó a Topi, qué bien que no pidió licencia, qué bien que no puso a su vicepresidenta, qué bien que manejó las autoridades electorales, ¿no? Es sapo ese man, qué chévere. Mira cómo invadió la embajada de México. No entendemos que de ahí viene la desgracia del país. Sin Estado de Derecho, sin principios civilizatorios, sin referencia, sin normativa. Vamos a tener lo que tenemos. Un caos completo, violencia, falta de inversión, estancamiento económico. La gente no relaciona causa y consecuencia. Entonces la situación es muy dura. Sí me preocupa la cultura política de la mitad del electorado, con todo respeto. Pero no hay que perder la esperanza, hay que seguir luchando. El gran Pepe Mujica decía, ¿no? Me destrozaron, me oprimieron, me aplastaron, pero
siempre estuvimos del lado correcto de la historia y siempre seguimos luchando por lo que creemos. A nosotros no nos han derrotado, nos hicieron fraude y les ganamos, cuando yo estaba allá les ganaba todo, por eso no me permiten regresar, pero todavía somos el partido político, después de 8 años de asesinato reputacional más importante del país. Pero sí le han hecho mucho daño al país, pero hay que seguir luchando, no debemos perder la esperanza. Y por el contrario, debemos ser más eficaces, más eficientes, más organizados, porque ellos tendrán millones de dólares, todo el poder mediático, poder económico, poder hasta religioso, poder extranjero, la embajada. Nosotros los tenemos a ustedes, a la gente, pero tenemos que organizarnos y tenemos que comprometernos y no perder la esperanza. Tu bienestar es nuestra prioridad. Este estrés me está matando. Cuidarte hoy es vivir tranquilo mañana. En Pichincha Humana, la salud nos importa. Consultas desde $4 para toda la familia. Te ofrecemos servicios de calidad en fisioterapia, traumatología, acupuntura, mamografía, ginecología y mucho más. Porque sentirte bien es vivir mejor. Agenda tu cita en 1-800-P por ti, Prefectura de Pichincha. Cuéntame más despacio.